corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bienvenidos familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Gracias por conectarse, por este espacio que apartan para compartir con nosotros del estudio de la palabra del Señor. Hoy continuando
con este libro, esta carta a los hebreos, una carta que nos ha traído muchas enseñanzas, nos ha enriquecido bastante. Y bueno, y que hoy continuamos estudiando, ¿no? Aún nos faltan varios capítulos, varias cosas por aprender, por escudriñar. Y vamos hoy a estudiar a partir del capítulo 8. Así que les pido que estén ahí atentos con sus Biblias, con la disposición de aprender, de estudiar. Y bueno, que hoy el Señor sea dirigiendo nuestros pasos a través de su palabra para que no nos extraviemos. Vamos a orar y daremos inicio con el estudio de la tarde de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, bendecimos tu nombre, porque nuevamente nos das esta oportunidad, este privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, de buscar tu rostro, de aprender acerca de tus palabras, Señor. Gracias, buen Dios, porque has dejado estos escritos, Señor, para testimonio nuestro, Señor, para que veamos en ellos, Señor, tu obra, Señor, veamos tus planes, tus propósitos, lo que quieres para con nosotros, para con tu pueblo, para con la humanidad, Señor. Yo te agradezco, Padre bueno, porque en medio de tanta gente, Señor, te ha placido llamarnos, Señor, escogernos, darnos tus palabras, Señor, porque has sido misericordioso, Señor, porque has abierto nuestros ojos y nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Guíanos siempre, Padre, y no nos permitas extraviar, aunque seamos torpes, Señor. No nos permitas perder del camino, Señor. Habla a nuestros corazones día tras día, Señor. Susténtanos, vivifícanos con tu palabra, Señor, y fortalécenos en ti. Te doy gracias, Señor, en esta hora, y pongo este tiempo en tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, al corazón, enseñándonos, instruyéndonos, Padre, con tu palabra. Te agradezco, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén. Entonces, familia, vamos a estudiar a partir del capítulo 8 del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos. Y dice el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí el autor es un tanto misericordioso con los que hasta ahora escuchan la carta, los que hasta ahora llegan al asunto, porque aquí hace un resumen rápido y dice, bueno, el punto principal de todo lo que hemos hablado, que es mucho, ¿no? Lo que se ha tocado en los capítulos anteriores, dice, el punto principal de todo esto es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es Yeshua, ese sumo sacerdote, ¿no? Que es lo que se ha venido hablando, que si quieren profundizar más en eso, pues los invitamos a que vean los capítulos anteriores. Dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿no? Hemos venido hablando acerca de el cambio de sacerdocio, de que ya no es bajo el orden levítico o arónico, sino que ahora es bajo el Mesías, bajo Yeshua, un sacerdote que tiene una orden y un llamamiento eterno por un juramento, ¿no? Como dice el Salmo, porque juró el Señor, yo te he hecho para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablamos un tanto de Melquisedec, hablamos acerca del sacerdocio de Yeshua, y lo que quiere hablar el autor de Hebreos a esta comunidad de creyentes en Yeshua que hacían parte de los hebreos, de los judíos en la época del segundo templo, antes de su destrucción, porque esta carta se envía antes de que el segundo templo sea destruido. Por eso se hablan de sacrificios, de ofrendas, como que aún estaban vigentes, ¿no? Entonces, él dice, este sacerdote, este sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y con respecto a esto podemos hacer una acotación, y es que cuando Moisés recibe la instrucción acerca de la hechura del tabernáculo, dice la escritura que él hizo o instruyó a los que lo iban a hacer, a Bezaleel, a Oliab y todos estos que iban a hacer el tabernáculo, dice conforme a lo que vio, ¿no? O sea, como si Moisés hubiese visto un tabernáculo celestial, ¿no? Y este fue el que se replicó en lo terrenal. Y aquí el autor de Hebreos dice, este sumo sacerdote, Yeshua, es el ministro de un santuario
que no es levantado por el hombre, sino por el Señor. Y aquí apunta a eso que vio Moisés, a ese tabernáculo celestial en el que el Mesías a hoy, ¿no? Y desde siempre ha estado ofreciéndose como sacrificio, como ofrenda, como holocausto para la expiación de nuestros pecados. Y dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y en lo que vimos en los capítulos anteriores de Hebreos, el meollo del asunto con respecto al sumo sacerdocio levítico era la ineficacia de este por cuanto era carne, ¿no? Por cuanto los sacerdotes fueron hombres comunes y corrientes, ¿sí? Escogidos de una tribu especial, que era la tribu de Leví, pero hombres como tú o como yo, que estaban sometidos y sujetos por la debilidad en la carne a pasiones, a cometer pecados. Y dice el autor de Hebreos que es por eso que es necesario que se levante un sacerdocio perfecto, ¿no? Ya no en el orden arónico o levítico, sino bajo un orden eterno que viene de uno que no tiene principio de días, ¿no? Que no tiene genealogía, ni padre ni madre, y ahí es donde menciona el autor de Hebreos a este personaje llamado Melquisedec, del cual hablamos la vez pasada, que es el que le aparece a Abraham, y al que Abraham le da el diezmo de todo. Así que dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Entonces está hablando acerca de Yeshua, diciendo, él tiene que ofrecer y mantenerse en ese tabernáculo celestial, ¿no? Ofreciendo sacrificios, porque si estuviese en la tierra, no podría hacerlo, ya que hay aún orden levítico y ofrendas que se presentan según la ley. Así que damos por hecho y por entendido que el templo aún estaba en pie cuando la carta a los hebreos se escribe. El templo es destruido alrededor del año 70 después del Mesías y esta carta se escribe alrededor del 60, un tanto antes de que esto aconteciese. Y dice, los cuales, verso 5, sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Era lo que les mencionaba ahora, eso está en Éxodo 25:40. Eso quiere decir que Moisés vio un tabernáculo celestial, ¿cierto? Y este lo replicó aquí en la tierra. Y seguramente vio a un sumo sacerdote celestial y lo duplicó o lo hizo aquí en la tierra, que es con el llamamiento de Aarón, con las vestiduras sacerdotales, con la honra que tenía el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, lo terrenal, en ese orden de ideas, como dice aquí la escritura, no es más que una sombra de lo celestial. Pero ahora, tanto mejor verso 6, ministerio, es el suyo, hablando de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí es donde entra el tema del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Y de por qué se habla de un mejor pacto, de uno establecido sobre mejores promesas, uno que por cuanto el primero no fue sin defecto, entonces se levantó un segundo pacto. Y dice el verso 8, ya hablamos de eso. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, aquí él mismo, citando la escritura, nos dice cuál es la razón por la que el antiguo pacto haya, digamos que, pasado y puesto uno nuevo.
¿En sentido de qué? ¿Qué era lo que acontecía? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí él da la explicación citando a la escritura. Lo que sucedió fue lo siguiente. Sucedió que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? El Eterno lo lleva al monte Sinaí y en el monte Sinaí le da promesas, le da palabras, le da instrucciones y lo hace con el fin de ¿qué? De que estos las cumplan, las obedezcan, las sigan, las sirvan, ¿no? Pero dice que fue necesario que esto pasara y cambiara porque dice que ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que pasó fue que el Señor da las instrucciones, da los mandamientos, hace un pacto con su pueblo, que es lo que dice en Éxodo 19. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero ¿qué pasó? El pueblo se desentendió del pacto, se desentendió de los mandamientos, se desentendió de las instrucciones y empezó a vivir como se le antojó. Entonces dice el Señor, yo también me desentendí de ellos. Yo dejé que se fueran. Y es ahí a lo que, donde entra, perdón, el tema por ejemplo, del profeta Oseas, ¿no? Cuando habla acerca de esa mujer llamada Gomer que fue tomada por el profeta por mandato del Señor para representar o reflejar en eso la relación que él tenía con su pueblo Israel y que fue necesario despedirla, que fue necesario darle carta de repudio por cuanto ésta se prostituyó con otros dioses, ¿no? Y es lo que pasaba con Gomer, ¿no? Oseas la amaba, la buscaba, quería cuidarla, quería sustentarla, pero ella se iba con otros amantes, hacía como se le antojaba y Oseas seguía buscándola y quería seguir amándola, ¿no? Entonces, la situación aquí es que en la escritura muchos profetas hablaron acerca de esto, hablaron acerca de la manera de actuar mala del pueblo de Israel en contra de la voluntad del Señor y que esto hizo que el Señor repudiara a su pueblo por causa de la desobediencia. Entonces, ¿quién fue el culpable? Como lo dice aquí la escritura, que es a lo que va esto de que un pacto que fue deficiente ahora se ha renovado con uno mejor, sobre mejores promesas. Y es que la cuestión no era del pacto, la cuestión no era del que hizo el pacto, porque el que hizo el pacto fue Dios. Y podríamos pensar que él, si llegamos a ese punto del ar tan delgado, a que él se equivocó en hacer lo que hizo, en dar las palabras que dijo, y entonces de pronto se arrepintió y dijo, ahora cambiemos el pacto y hagamos uno nuevo. Y en realidad no es eso. En realidad lo que pasó es que por la deficiencia del que recibió el pacto, que era ¿quién? El pueblo, el hombre, fue que este pacto quedó, digamos que, inservible. Pero fue porque el mismo hombre, por su debilidad, por su pecado, por lo que conocemos como el Yetzer Hará, esa inclinación hacia el mal, hizo que este pacto se dañara, ¿no? Recordemos que en un pacto hay dos partes, ¿no? Y una la puso el Señor, donde Él puso las promesas, dio las instrucciones y todo. Y la otra parte era del pueblo. La parte del pueblo era obediencia, la parte del pueblo era sometimiento al Señor, la parte del pueblo era seguirle, servirle. Pero el pueblo, ¿qué? Desobedeció. El pueblo no hizo caso a esas palabras, entonces el Señor dijo, pues los desecho, los repudio. Y ahí es donde viene, por ejemplo, los asirios y se llevan cautivo a las 10 tribus del norte, ¿no? Entonces, el problema no era del pacto como tal. El problema fue de aquellos que recibieron el pacto, porque los que quebrantaron el pacto fueron el pueblo de Israel, no fue el Señor. El Eterno no quebranta sus pactos, el Eterno no cambia sus palabras. Pero entonces, como la lógica del asunto en lo que viene hablando en Hebreos, ¿sí? No es que ya no haya que guardar la ley ni nada, no. Lo que está diciendo es que el sacerdocio dado en ese primer pacto fue deficiente porque el sacerdocio también era deficiente, por cuanto también eran hombres y era necesario que los hombres presentaran ofrendas por hombres. Y esto no iba a llegar a ningún lado. ¿Por qué?
Pues porque eran simplemente carne. Fue necesario que se levantara uno y viniera a ser mediador de un mejor pacto. Uno que, sirviendo al Señor bajo un orden no estrictamente arónico ni levítico, sino bajo un orden del que les mencioné antes, que dice celestial, del orden de Melquisedec, pues ejerciera sobre este mejor pacto. ¿Cuál? Aquí dice un pacto en el que dice, yo estableceré, dice acá, en el 8, con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Qué pasó con la casa de Israel y con la casa de Judá? Para los que conocemos acerca de la historia, conocemos acerca de las escrituras, recordamos que hubo dos casas en Israel por causa del pecado de Salomón, y esto llevó a que el pueblo se dividiese en dos pueblos, Judá e Israel. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y las que prevalecieron y hasta hoy se reconocen son las tribus que quedaron en el sur, ¿no? O los judíos, que fue la tribu que prevaleció ahí. Las otras 10 dispersas entre las naciones. Y el Señor promete que luego tomaría a estas dos remanentes, a estos dos pueblos, Israel y Judá, las 10 tribus dispersas o perdidas del norte, y a Judá, la casa de Judá, y con ellos haría un nuevo pacto. Volvería a unirlos para que sean un solo pueblo nuevamente, ¿no? Ahí es donde dice al profeta Ezequiel, toma una vara en tu mano y escribe palo de Judá para Judá, y en otra mano palo de Efraín y sus hermanos, y júntalos y serán uno en tu mano. Eso es a lo que se refiere el nuevo pacto. Una reunión nuevamente de un pueblo que se perdió, que se dividió, que se extravió. Entonces por eso dice establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjate que aquí el mismo autor de Hebreos está citando con quién se renovaría ese pacto, con Judá y con Israel. No como el pacto que hice con sus padres. Y aquí cita a los padres de Israel y de Judá, que quiénes eran los que salieron de Egipto cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto y los llevó con mano poderosa por el desierto. ¿Por qué? Porque dice, ese pacto tuvo inconvenientes, pero porque ellos no permanecieron en ese pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y esto es interesante porque el nuevo pacto, fíjate que aquí mismo lo dice, no es un pacto en el que las leyes no tienen nada que ver o ya no se aplican o ya no funcionan. De hecho dice, el nuevo pacto está encaminado a poner las mismas leyes, pero ahora en sus corazones. Las leyes, ¿dónde fueron escritas cuando fueron recibidas por Moisés y por el pueblo? En tablas de piedra. Pero ahora dice el Señor, haré un nuevo pacto donde escribiré mis leyes. ¿Cuáles leyes? Pues la Torá, la misma que dio a Moisés, esa misma ley, la que permanece, la que no ha cambiado. La pondré ahora en sus corazones, dice, en la mente de ellos las escribiré. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y todos me conocerán. Dice verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Habrá una restauración en la que el Señor perdonará a su pueblo, lo restaurará y pondrá nuevamente sus leyes en sus corazones. Las leyes del Eterno en sus corazones, para que todos sirvamos a Dios de acuerdo a sus mandatos, a sus instrucciones. Esto es muy diciente con respecto a la permanencia de la Torá. Al decir, verso 13, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí esto es un pasaje que es crucial e importante de revisar, porque dice aquí la escritura, el autor de Hebreos, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice está próximo a desaparecer, no como que ya haya desaparecido, sino que llega el momento en el que va a desaparecer. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues la misma retórica de lo que vimos hablando capítulos anteriores, acerca del servicio sacerdotal, acerca de la
de los sacrificios y las ofrendas por el pecado, donde ya no es necesario seguir sacrificando corderos, vacas, machos cabríos y todo para expiación del pecado, porque ya hay uno que fue perfecto como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para cubrir nuestros pecados. Y no cubrir solamente para quitar, ¿no? Como lo hemos estudiado hace poco en una de las enseñanzas, ¿no? El Mesías Yeshua a través de su sangre vino a quitar. Dice Juan cuando lo ve camino al Jordán donde él bautizaba, dice que vio a Yeshua y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los machos cabríos que cubrían el pecado, ¿no? En Yom Kippur se cubría el pecado, ¿no? Estuvimos viendo la vez pasada acerca de esto, del tema del Yom Kippur, y es que la palabra Kippur significa cubrir, ¿no? Que viene del hebreo kafar, ¿no? Cubrir. El propiciatorio, lo que estaba encima del arca del pacto, se llamaba el caforet, que es la cubierta del arca, donde se derramaba la sangre del macho cabrío que era sacrificado para el Señor, y con este se pedía perdón por los pecados. ¿Y qué hacía? Se cubría los pecados. Pero, aquí en Hebreos dice, pero Yeshua viene a ser uno que no solamente cubre, más bien quita el pecado, lo borra, ¿no? Y acá ahora más adelante lo va a decir, que Él es el que quita el velo que separa al lugar santo del lugar santísimo para que podamos entrar a la presencia del Señor. Ese velo es su carne, ¿no? Lo que impedía que el pueblo entrara a la presencia del Señor era sus propias debilidades, su carne. Entonces, este servicio sacerdotal que era deficiente por causa del hombre está destinado a desaparecer. Y díganme si no fue así. Esta carta fue escrita antes de que el templo cayera. ¿Qué pasó posteriormente? Desapareció el servicio sacerdotal. Dejaron de haber ofrendas y sacrificios porque el templo fue derribado. ¿Sí? Por eso es que dice, fue necesario que el Mesías ya no esté en la tierra, sino que esté en el cielo sirviendo en un tabernáculo celestial, porque si estuviera en la tierra no podría ejercer el servicio. ¿Por qué? Porque hay una ley que manda que los sacerdotes, levitas y descendientes de Aarón ejerzan ese servicio. Entonces, ¿el Señor qué hace? Pues la única manera de que empiece a funcionar el sacerdocio eterno de Yeshua por medio de la orden de Melquisedec, como lo ha venido hablando el autor de Hebreos, es que no haya templo, ya no hayan más sacrificios y ofrendas, y ya no se puede hacer de esta manera. Entonces, en el año 70 viene la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces, el mandamiento sigue vigente. Él está diciendo, el mandamiento está ahí. Pero cuando ya no esté el templo, pues el mandamiento ya cómo se cumple, ¿no? Es el ejemplo que hemos hecho siempre. La Torá está vigente. La Torá hay que cumplirla. La ley de Moisés, la ley de Dios hay que cumplirla. Pero hay mandamientos que, por más de que uno quiera, no se pueden cumplir, ¿cierto? Por ejemplo, un caso, el mandamiento que tiene la mujer de guardar los días de nidá. ¿Cómo cumple un hombre ese mandamiento? Pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque al hombre no le da nidá, ¿cierto? Entonces, y eso no quiere decir, no, es que la ley está abolida y ya no. No, pues porque es que aplica a la mujer. Eso es un ejemplo, por dar algo. Con respecto al sacerdocio levítico, con respecto a las ofrendas, a los sacrificios, la única manera de que las ofrendas y sacrificios se perpetuaran y siguieran haciéndose era con un templo y con descendientes de Aarón, con levitas, con sacerdotes haciendo el servicio. Es por eso que aún en tiempos de Pablo, cuando Yeshua ya había resucitado y había ascendido, hay un pasaje, por ejemplo, que dice acerca de un voto de nazareato que seguramente tenía Pablo y algunos hombres, donde se le dice a Pablo, se ha dicho acerca de ti que enseñas a apostatar de Moisés, pero para evitar que eso pase, o sea, para evitar las malas lenguas y los rumores, entonces ve tú, toma a estos hombres, paga sus gastos, ve al templo y paga sus ofrendas, preséntense al sacerdote y que se vea que tú andas ordenadamente según la ley de Moisés. Y Pablo, el campeón de la gracia, del cual dice la gente, malentendiendo a Pablo, es que abolió la ley, es que ya no se debe guardar. Pablo mismo fue y presentó ofrendas y sacrificios en el templo. Si esto hubiese sido verdad, si la ley ya hubiese pasado de moda y ya no funcionara,
pues sería muy hipócrita Pablo ponernos a nosotros después, allá no guarden la ley, pero yo sí la sigo guardando, ¿no? Pablo hubiera dicho, no, pues ya eso, eh, muerto y resucitado Yeshua, ya no hay que guardar la ley, yo que me tengo que presentar a ofrendas ni que nada, ¿no? Pero él tuvo que ir y presentar ofrendas y sacrificios y hacer. ¿Saben qué se hace en una entrega de voto de nazareato? Debe haber sacrificios. Y eso se hacía en el templo, había sacerdote y ¿ah? Había derramamiento de sangre y todo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pues el templo todavía estaba vigente, todo esto estaba vigente, entonces dice, pero esto va a desaparecer, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque ya ha quitado el templo y los sacerdotes, cómo se ejerce un sacrificio, cómo haces un día de Yom Kippur, ya no se puede, ¿cierto? Pero por falta de que de las condiciones, ¿cierto? Entonces el Eterno en su poderío, en su sapiencia, en su sabiduría, pues permite que el templo se destruya y de ahí en adelante, por eso es lo que plantea el autor de Hebreos, es un sacerdocio perfecto según el orden de Melquisedec, perdón, en el que Yeshua está constantemente ofreciendo. Entonces a eso es a lo que se refiere, no que la ley no haya que guardarla. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, o sea, la menorá, la mesa de los panes y la de la propiciación, la mesa del incienso, no lo menciona acá, pero estaban ahí, ¿no? Ah, perdón, la mesa y los panes no, sí, esa es la mesa de los panes. Y falta el altar del incienso que se menciona. El tabernáculo era el lugar santo y el lugar santísimo. Eso era el tabernáculo. Lo demás que rodeaba era el atrio, donde estaba el lavacro, donde estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce, ¿no? Pero entonces dice, en el tabernáculo terrenal había un lugar santo, pero tras del velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de la expiación, del Kippur, del Kafar, del cubrir, entraba y presentaba ofrendas, ¿no? Dice, el cual, verso 4 del 9, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí recuerda que el arca del pacto era una bóveda donde se guardaba la copia o las tablas de la ley, ¿no? Se guardaba el maná, una porción de maná para recordar al pueblo que pasó en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció para reafirmar en el sacerdocio a Aarón, ¿no? Recordamos en la rebelión y todo el asunto, que a ver quién aquí es más sacerdote que Aarón, y bueno, todo eso que sabemos en la rebelión que pasó. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. La palabra propiciatorio, ¿cierto? Caporet, del hebreo kafar, que es cubrir. De las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo detrás del velo, solamente el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. No sin sangre, ¿por qué? Estudiamos Levíticos 11:25, creo que dice, no comeréis sangre. No es 11:25. 17:11, bueno, dice pues la de la sangre, que no, porque la vida está en la sangre, la derramaréis y yo he dado la sangre para expiación de vuestros pecados. Por eso es que, entonces el 17:11, bueno, ahí dice que la sangre está, que en la sangre está la vida y que el Señor dio la sangre para expiación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El propósito de la sangre no es echársela al carro y a la moto y a la casa, sino cubrir nuestros pecados, borrar nuestras faltas. Ese es el propósito de la sangre. La Escritura lo dice por todo lado. El mal uso que le demos, eso es otra cuestión. Pero el propósito fundamental de la sangre es esa. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces por eso dice, el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, o sea, él no podía entrar sin sangre, porque ¿a qué va a entrar? Si la razón por la que entraba ahí era para hacer expiación, debía llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados por yerro, por ignorancia, dice acá, ¿no?
Levítico 16, 2 al 34, ahí se explica eso. Una vez al año. Donde el Espíritu va a entender con esto, dando, perdón, ¿lo que dije? Del Espíritu y seguía de, ¿dónde? Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué pasaba? Los sacrificios, la sangre derramada y las cenizas de la vaca, como dice la escritura, ahora más adelante, podían purificar la carne, el cuerpo, ¿no? Para que la presencia del Señor todavía se mantuviese en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba en medio de Israel y el pueblo debería estar consagrado, apartado. Pero ellos limpiaban la carne. En cambio, la sangre del Mesías purifica nuestras conciencias de obras muertas, ¿no? Como lo dice la Escritura. Así que dice, esas ofrendas de animales y esto no pueden hacer perfecto al hombre. ¿Cuál es la única manera de que el hombre sea perfecto? Que el pecado sea quitado, que desaparezca la inclinación al mal, ¿cierto? Que tiene el hombre. Porque lo que hace imperfecto al hombre, perdón, es el pecado, ¿no? La carne, lo que lo lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a la conciencia, no pueden hacer perfecto al hombre, al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, no el que hizo Moisés, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, no como las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De ahí es que Yeshua sea el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde que antes de que esta película funcionara, el Mesías ya había sido redimido. Y creo que es en Pedro que lo leímos, donde dice, por amor a nosotros se ha manifestado en este tiempo. Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, pero es por amor a nosotros que se manifestó en este tiempo. Entonces, para el Señor la película ya pasó. Yeshua antes, si fue inmolado antes de la fundación del mundo, quiere decir que antes de que Dios dijera sea la luz, Yeshua ya había sido inmolado por nuestros pecados. ¿Cómo puede ser esto posible? Que alguien me lo explique. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues Dios en su eternidad está fuera del tiempo. Dios es la misma existencia, ¿sí? Él antecede a todo, Él es todo. Entonces en su presencia Él conoce el principio, el final, esto que estamos pasando, pero en su misericordia por amor a nosotros manifestó al Mesías para que nosotros fuésemos rescatados. Entonces, Él entra al lugar santísimo, Yeshua entra al lugar santísimo para que nosotros podamos obtener eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que era lo que les mencionaba ahorita, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en la paracha que veremos el próximo Shabbat, tocamos acerca de ese tema, de la sangre para expiación eterna, para redención eterna. Y es que el propósito del derramamiento de la sangre del Mesías es una redención eterna, una expiación eterna, una que limpia nuestras conciencias de obras muertas, una que nos va a quitar por completo la inclinación, el pecado, la maldad que hay en nuestros corazones que no permite que nos acerquemos a Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el primer pacto todos pecaron.
Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y en ese primer pacto que fue entregado en el Sinaí, todos lo quebrantamos. Todos, todos, todos. Todos pecamos, todos transgredimos la ley. Y la única manera es que intervenga muerte de uno perfecto para que haya remisión de las transgresiones que se habían cometido bajo ese primer pacto. O sea, Israel ya no tenía de dónde si no es que el Señor envía a su Hijo a morir por todos nosotros, porque la Torá, la ley, la que fue dada en el monte Sinaí dice, el alma que pecare esta morirá. Si tú pecas, mueres. Si tú quebrantas estos mandamientos, vas a morir. ¿Y cuántos lo quebrantaron? Todos. Todos lo quebrantamos. Entonces, la única manera de que haya restauración de esa, de esa condenación que hay en la misma Torá, porque la Torá te bendice o te maldice, y si la desobedeces te maldice, y por cuanto desobedecimos, caemos en maldición. ¿Cuál es? El alma que pecare, esa morirá, esa es la maldición. Entonces, para que esto sea revertido, dice el Señor que usó al Mesías, ¿cierto? Y mediante su sangre, que ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, esa sangre puede erradicar por completo la plaga en nuestra vida, que es el pecado, el yetzer hará, la concupiscencia, la maldad. El 14. 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces, fíjate, Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Uno de que pondré mis leyes en sus corazones. Nadie más dirá conoce al Señor porque todos me conocerán. Y ya todos servirán y guardarán y vivirán para el Señor. Entonces, ese es el nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, todos aquellos que tomamos esa sangre derramada, podemos alcanzar la promesa hacia la herencia de una vida eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién puso el pacto? A ver, el Eterno en el Sinaí. Él fue el que dio el pacto. ¿Han leído a Romanos cuando dice el apóstol Pablo, parafraseando, esto que les voy a decir lo hablo a los que conocen la ley, que la ley está sujeta a la mujer entre tanto que el marido vive? ¿Cuál? La ley del adulterio, la ley del divorcio, la ley de que no te puedes separar a menos de que haya una carta de repudio, ¿cierto? Por causa de algo repudiable, que era repudiable un adulterio, no que cocinaba feo, ¿cierto? Entonces, Pablo explica esto en Romanos y dice que, ¿sí es en Romanos? Sí, creo que es en Romanos, estoy tan seguro de que está en Romanos que de pronto estoy equivocado, pero si no está en Romanos, pero no, sí creo que está en Romanos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Dice Pablo, hablo a los que conocen la ley, que esta está ligada al marido entre tanto que éste vive, dice la Escritura, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Pero muriendo el marido, la mujer queda libre de la ley del marido. ¿Y cuál es la ley del marido? Pues que ella no se puede casar con otro porque fue repudiada. Y si se casa con una repudiada, cometen adulterio. Esto trasciende al plano personal, porque el asunto como le preguntan a Yeshua, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿El divorcio es lícito? ¿No? ¿Cierto? Le preguntan a Yeshua. Y Yeshua le dice, pues es que Moisés dio el divorcio por causa de la dureza del corazón. ¿Cierto? Ok. A Romanos 7, ahí está, eso. Entonces, ¿cuál es la ley del marido? ¿Cuál es la ley del divorcio? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que una mujer repudiada por causa de un adulterio, de una fornicación, de algo indecente que descubriese su marido, la podía echar, pero esta mujer no podía casarse con otro porque si se casaba, era una adúltera. Y el que se casa con una adúltera, pues comete adulterio. Ok. Entonces, ¿cómo explica esto el apóstol Pablo y a qué lo lleva? Lo lleva a un pueblo que
tuvo un pacto con Dios en el Sinaí. Dios le dijo en Éxodo 19, 4, 5, 6, 7 por ahí: si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas palabras las dirás a Israel. Y todo el pueblo dijo: haremos lo que el Señor ha dicho que hagamos. Amén, ¿no? Entonces, el pueblo se comprometió con su Dios. Dios dio las leyes, puso las condiciones y el pueblo dijo: amén, lo haremos. ¿Y qué pasó? El pueblo, ¡prun!, la cachetada a Dios. Pecó, se desvió, no le interesó. Me voy a hacer mi vida, lo que quiera yo hacer. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Repudió a su pueblo. Le dio carta de divorcio. ¿Y qué dice la ley? Que no puede volver el que la repudió a tomar la mujer que repudió, porque comete adulterio. ¿Quién repudió a su pueblo? Dios. ¿Puede volver Dios a tomar, según la ley, al pueblo que repudió? No puede tomarla, porque el Señor no puede negarse a sí mismo ni pasar por encima de sus leyes. Ahí es donde el apóstol Pablo en Romanos 7 entiende, y esa revelación que él recibió no la comparte y dice: pero el Señor es tan maravilloso, tan perfecto, que envía a su Hijo a morir como el autor de ese pacto, como el marido que hizo el repudio, ¿no? Y dice el apóstol Pablo: y ahora no sois del que murió, sino de otro, del que resucitó. Y basta con leer la escritura y ver que cuando Yeshua resucita es otro completamente distinto, tanto que ni siquiera los apóstoles que anduvieron con él tanto tiempo lo reconocieron. Así que, muerto el marido, ella queda libre para casarse con otro y ya no es llamada adúltera, porque ya no hay una ley que lo ligue o que la ligue al marido. Así que ella es libre para casarse con otro. Y dice el apóstol Pablo: el que resucitó. ¿No? Ahí, cuán grandes son los pensamientos e inescrutables los caminos de Dios. ¿Quién los puede conocer? Ahí es donde la riqueza de la gloria de Dios se hace grandísima. ¿Y qué sucede? Pues que el autor de Hebreos está usando el mismo ejemplo. Donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién es el testador? El que... No, sí. Porque ¿quién es el testador? El que hace el testamento. La única manera de que yo... La única manera de que yo acceda a un testamento que deja mi papá, por ejemplo, es que mi papá muera. Si no, pues no, ¿cómo accedo a él? ¿Cierto? Bueno, ser hijo y todo el asunto, pero en esencia es que ya no esté. O sea, un testamento se lee es cuando la persona ya no está, no se lee antes, ni se dan las herencias antes, ¿no? Hay hijos que quieren coger la herencia de sus padres antes de que sus papás se mueran y miran a ver cómo los matan o los meten a un salato, o los declaran incompetentes para que no puedan decidir sobre nada y poderle quitar de una vez al papá o a los padres eso. Pero aquí dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y aquí dice: siempre ha habido la necesidad del derramamiento de la sangre para la expiación de los pecados. Levítico 23:11, ¿cierto? Eso, 17:11, ¿cierto? Porque en la sangre está la vida, y yo he dado la sangre para expiación de los pecados. Entonces, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo. Recordemos que esto es interesante, porque Moisés recibe la Torá, se la da al pueblo y hace un sacrificio y coge esa sangre, la derrama, la riega sobre el libro y también se la lanza al pueblo, ¿no? Y ahí es donde cita el versículo 21.
perdón, 20. Diciendo, esto dijo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Éxodo 24, 6 al 8. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a Dios del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo que dice Yeshua, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el, ¿cómo es que dice? Este es el pacto de la nueva sangre en mi, no. Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿cierto? El que yo doy por ustedes, ¿no? Cuando toma la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, es que dice, ¿no? Es que yo sí decía, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eso, Yeshua no lo dice como, ay, me lo inventé aquí tal. No, es que Yeshua es la misma Torá, y la misma Torá dice que Moisés, cuando recibió la ley, dijo, esta es la sangre del pacto. Y Yeshua dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pues el que ya no pondré mis leyes en tablas, sino en corazones, donde me amarán y me obedecerán. Ya no permanecerán como el pueblo rebelde que en el desierto desobedeció al Señor y yo me desentendí de ellos y llegué y les dije, los repudio y no me interesa seguir más con ustedes. Entonces, muerto el que puso el pacto, ¿cierto? Que ahí hay algo interesante porque el que da el pacto en el Sinaí es el Señor, es Dios, el Eterno, Yahweh, pero el que muere es su Hijo, para tomar nuevamente al pueblo que el mismo Dios había repudiado, ¿no? Y seremos un pueblo para Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces ahí es donde a más de uno se le cruzan los cables acerca de la identidad de Yeshua y de todo esto, porque pues es que somos pueblo para con Dios, pero el que murió por nosotros no fue Dios, sino fue el Hijo, pero entonces el Hijo y el Padre son uno, hija, y no sigamos en el asunto porque aquí nos quedamos, pero ya saben cómo, ahí sí como dice, ya sé cómo va el agua al molino, ¿no? ¿No dice así el dicho? Bueno, ¿no? ¿Por dónde entra el agua al coco? ese dicho. No, yo sé por dónde va el agua al molino. Ya sé por dónde va el agua al molino. ¿La versión rola es esa? Ya sé por dónde va el agua al molino. Y la versión costeña es ya sé por dónde entra el agua al coco. Imagínense eso. Bueno. Bueno. No, yo te creo, sí. Entonces, ya sabe por dónde va el agua al molino. Ya sabemos de la identidad de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Que fue el mismo que le habla a Moisés desde la zarza. El ángel del Eterno. Bueno. En fin. Entonces, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Un nuevo pacto necesitaba, o una restauración del pacto necesitaba nuevamente sangre. Pero aquí ya no es de un becerro, sino de Yeshua. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión. Levítico 17:11. La que hemos estado hablando, ¿no? Aquí aparece citado, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese es el propósito de la sangre, por eso está prohibido comer sangre, porque la sangre está en la vida, ¿cierto? ¿La sangre está en la vida? No, la vida está en la sangre. Uy, pero... ¿Cierto? Cuando el río suena es que una orquesta se ahogó. Bueno, sigamos. Entonces, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay posibilidad de perdón si no se derrama sangre. Me pongo enérgico cuando predico. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, o sea, ya no con una vaquita, un becerro, allá, no, con el mismo Yeshua. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Yeshua no se presentó en el tabernáculo terrenal, sino en el perfecto, en el celestial, del cual Moisés vio e hizo conforme a lo que vio. En ese, en el propio, en el original de Bandai. Ahí entró. Y dice,
Y no por ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Con qué entraba el sumo sacerdote? Con sangre de un macho cabrío. Y cada año repetía lo mismo. Era otro y otro y otro tras otro y otro. Y así durante todas las veces que hubo sacrificios de Yom Kippur. ¿Cuántos? Pues N veces, no sé cuántas innumerables sacrificios de Yom Kippur hubo en toda la historia de Israel hasta la destrucción del segundo templo. Entonces, dice verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Esa era la deficiencia en el sacerdocio levítico. La constante necesidad de presentar ofrendas y sacrificios para redimir, para cubrir los pecados, por cuanto la imperfección del hombre no le permite permanecer limpio y puro, sino que peca constantemente, entonces constantemente es necesario los sacrificios. Pero dice acerca de Yeshua que él entra una vez y para siempre, no con sangre ajena, porque si no le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, esto es como, esto de la consumación de los siglos es como desde siempre y para siempre, desde la perpetuidad, desde la misma eternidad. Eso es, la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es interesante ver que el mismo Yeshua se ofreció a sí mismo desde siempre para que nosotros hoy, en el ahora, en el presente nuestro, porque Dios no tiene ni principio, ni fin, ni presente, ni futuro, ni pasado, Él es. Pero a nosotros que en este presente nos alcanzase esa consumación de su sacrificio que es eterno. Y así quitar de en medio el pecado, ¿cierto? Y de la manera 27 que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Dice un pasaje, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. ¿Qué es lo que está establecido para el hombre? Que muera una sola vez y luego nos levantemos al juicio. Y en el juicio que habrá o vida eterna, o muerte eterna, o destrucción eterna, ¿no? Entonces, creo que esto ahí habla un poco acerca del tema de la reencarnación. Porque pues si ahí dice que los hombres deben morir solo una vez y después el juicio, pues yo creo que si ya muero, ya ahí, hasta que el Señor me levante para juzgarme, ¿no? No que reencarné en un pollo, en un pavo y en la otra vida fue una gallina. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿No? Dice que, ay, me tocó hormiga y justo nace en mi casa. Y yo bañándome ahí, la hormiguita fuera ahí, ¿no? Y la siguiente reencarnación en araña. Y volví y salí en el mismo lugar, paila, otra vez. Un cucarrón y solo vivió 2 días. Bueno, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, por eso de muchos, llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, o sea, ¿cuántas venidas hay? La primera que ya tuvo, y una segunda vez aparecerá, ¿para qué? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea que el Mesías aparecerá nuevamente una segunda vez para salvar a los que en Él esperan, a los que confiamos en Él y permanecemos en Él. Así que el Mesías, ofrecido una vez para siempre, llevando el pecado de muchos, para salvar, aparecerá nuevamente a los que en Él esperamos. Así que familia, les invito a que reflexionen acerca de todo esto, a que vuelvan y vean el video, lo repasen, a que lean, estudien ahí también la escritura ustedes por sí solos y podamos entender esto e interiorizarlo bien para lograr ese pleno entendimiento de estas palabras que en muchas ocasiones son complicadas, pero cuando uno sigue la lectura con
con la rigurosidad, la lógica y conociendo la escritura, lo que dice la palabra de Dios, pues esto ya cobra un poco más de sentido. No es tan fácil como soplar a hacer botellas y decir, no, ya la ley no funciona, sino que en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué dice lo que dice? ¿No? Porque dice la escritura que ninguno puede decir algo diferente a lo que ya se dijo, ¿cierto? No podemos cambiar las palabras del Señor. Así que vamos a ver el capítulo 10 para la próxima ocasión, porque es un tanto largo, aunque va a terminar de cerrar este tema y seguirá con el cierre del libro. Pero los invito a que vean la paracha del próximo sábado, porque ahí hablamos un tanto más acerca de la sangre y acerca de la obra redentora del Mesías, que tiene todo que ver con estos capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos. Pero bueno, familia, espero que el Señor nos haya hablado, que podamos comprender estas palabras, que yo me haya hecho entender, ¿sí? Me disculpan por los chistes, y bueno, que el Eterno nos continúe bendiciendo a todos, que el Eterno les guarde, les prospere, y nos veremos en una próxima ocasión si Él nos lo permite, no antes sin recordarle las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech